Ok. Les decía, inicio del cristianismo, desde el nacimiento de Cristo, el 33 de Cristo, después de Cristo, la muerte de Cristo. Después tenemos el 313, emperador romano Constantino reconoce a la iglesia cristiana como la religión oficial. Después, en el 330, Constantinopla es nombrada la capital del Imperio Romano de Oriente, quedando Roma como capital de Occidente. En el 374 después de Cristo tenemos Ambrosio, obispo de Milán, hace una reforma de la música, componiendo y seleccionando melodías. En el 380, el edicto de Tesalónica durante el mandato del emperador Teodosio. En este periodo nace el canto ambrosiano en el 397. Canto congregacional y alternado y la liturgia de la iglesia. Después pasamos a la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Después, en el 529, nace Boecio y quien realiza la institución Musicae, Tratado de la Música. Nace también Hubaldo en el año 900, quien hace los intervalos de quinta en sus libros. En 992, Guido de Arezzo nace, y quien es al que le da nombre a las notas y utilizaba la mano de Guido para enseñar. Después, en el 1054, tenemos la división de las iglesias católicas de Oriente y de Occidente. En el 1150, Leonín nace, quien es uno de los máximos exponentes de la polifonía de la Escuela de Notre Dame y quien realiza la Messe du Père Noël. Después, en 1160, nace Perotin, otro de los máximos exponentes de la polifonía, con sus Heredentum Principes. En 1212 se recobra España, dominada por los musulmanes. En el 1291, Philippe de Vitry, las notas con un solo valor, es decir, la isorritme, y es quien también hace el tratado de Ars Antiqua y Ars Nova. En el 1304, Dante escribió la Divina Comedia. En 1348, la peste negra azota Europa. En 1364, Guillaume de Machaut compone la Messe de Notre Dame. Bien, vamos al Renacimiento. El Renacimiento tenemos el primero, que es John Dustable, que nació en 1390. Después tenemos a Guillaume Duchamp en 1397. En 1492 tenemos el descubrimiento de América. En 1452 también tenemos el nacimiento de Leonardo da Vinci. Tenemos en 1542 también la Inquisición. En 1545 el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Tenemos en 1517 la Reforma Luterana. Y en las innovaciones tenemos el motete, la polifonía, la misa y la notación medida en este periodo. Nace un equilibrio entre los instrumentos en 1535 con Gabrieli, en 1557 con Andrea Gabrieli, y en 1525 tenemos la misa del Papa Marcelo por Palestrina. Orlando Di Tasso en 1532 también, Josquin Desprez, que son los exponentes de eso. También tenemos los dibujos de Leonardo da Vinci, Peter Binghelli, Nasser Greco. Todos estos son más enfocados a la pintura y a las esculturas. Después tenemos lo que es el periodo barroco. En el barroco tenemos en el 1610 se crea el clavicordio. Después de eso tenemos en Buchholz en 1737-1709 nace la orquesta barroca. Después tenemos Arcangelo Corelli en 1653. Después tenemos a Couperin, François en 1668. José Manuel, muerte de Johann Sebastian Bach en 1740.
que se supone que es donde marca la línea del final del barroco. De ahí tenemos lo que es el periodo clásico. El periodo clásico en 1730, pero abarca un poquito antes, lo que es 1710, cuando nace Domenico Alberti, quien hizo el destacado Bajo de Alberti. Y después en 1710 también nace Pergolesi, autor de la ópera bufa La Serva Padrona, quien sería importante años después. En 1714 nace Carl Philipp Emanuel Bach, músico alemán, hijo de Johann Sebastian Bach. En 1720 se instala la ópera bufa, es decir, se independiza, se instala en París. En 1732 Joseph Haydn nace, quien es conocido como padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas. En 1735 nace Jean Carl Bach, hijo de Johann Sebastian Bach, conocido como el Bach milanés. En 1756 nace Mozart, músico alemán, destacado por sus obras. En 1770 nace Ludwig van Beethoven. En 1782 nace Niccolò Paganini y en 1789 tenemos la Reforma Francesa. En 1811 tenemos a Franz Liszt, que se convirtió en uno de los mejores músicos. Tenemos la Orquesta Sinfónica también del siglo XIX. Tenemos el nacionalismo, que era la forma filosófica de 1836. Brahms nació en 1833. También tenemos lo que se conoce como sinfonía y concierto, que se desarrollan a su máximo con algunos exponentes, como era Beethoven, que sentó las bases. También tenemos en 1886 a Chopin, quien exploró la poesía, y aquí empieza a ver todo lo que es más romanticismo en la música, empiezan a buscar la música descriptiva. Tenemos a Schubert también y a Schumann como los mejores exponentes de este periodo. Las piezas de este tiempo se caracterizan por el preludio, las piezas para piano como la Bagatela, el Estudio, el Impromptu y el Nocturno. La música orquestal, que está para orquesta sinfónica y para orquesta de cámara también. Y el poema sinfónico. Franz Liszt es uno de los que abarcaron mucho el poema sinfónico. Y después tenemos el siglo XX, las fechas históricas. Tenemos el dodecafonismo, que es desarrollado por el compositor austríaco Arnold Schoenberg, quien creó este sistema entre 1908 y 1923, buscando en torno al cual se pudiera organizar una música atonal. Expresionismo, también hay muchas disonancias en este periodo del siglo XX. Tenemos las características de las disecciones sonoras, que pueden tomarse según el resultado de los dados o de las cartas, o bien componer varias páginas de música. Tenemos también una corriente en el siglo XX que es el post-romanticismo, música ejecutada por orquesta enorme, programática con temas extremos en velocidades, turismos y máxima expresión. Tenemos el impresionismo, también, que son melodías hermosas y delineadas, acordes paralelos, tonos completos, se utilizan los modos antiguos y se deja sentir la tonalidad. El primitivismo, características, uso de percusiones, mucha repetición de motivos, armonías percutidas, fenómeno fonético y tesitura limitada. Tenemos también algunos aquí, como tenemos a Yehudi, tenemos a Jamilio Respecto, Eduardo, que hacen cursos de apreciación musical. Tenemos también el neoclasicismo, que es donde abandonamos la música programática, reacciona contra el post-romanticismo y el lenguaje armónico deriva de la tonalidad textura contrapuntística. Se redujo la masa y el color de la orquesta en la Segunda Guerra Mundial y se empezó a tomar la música como absoluta.